Muy bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Continuando con la segunda clase, o sea, con la segunda hora. Muy bien, nuestro tema era el espacio geográfico. Muy bien, por lo tanto, ya sabemos agentes naturales, ¿no? Todo lo que nos ofrece la naturaleza. Fauna, flora, minerales, hidrografía, relieves, clima, etc. Ahora pasamos ¿no? Acción humana. ¿Quiénes es la acción humana? Son los agentes, ¿no? Culturales o medios culturales. Y por lo tanto, a ver, me va a leer aquí Alfaro Vivanco. Leerlo nada más. Alfaro Vivanco. Acciones humanas. Acciones humanas son todas las actividades productivas que hacen los seres humanos para restablecer la superficie terrestre. Estos factores han originado transformaciones de la superficie terrestre. Correcto, muy bien. Si ustedes observan acá todos los ejemplos, muy bien. Era todas las historias, ¿se acuerdan cuando hablamos del, no? Del cuadrito. Muy bien, entonces, ¿qué observan acá, por ejemplo? Observamos personas, edificios, aeropuertos, casas, ¿no? Por ejemplo, acá está regando su plantita, una fábrica. Esto, por ejemplo, el océano, las embarcaciones. Acá el hombre está cultivando también. Y acá autopistas, edificios, etc. Pero cada uno tiene un nombre. A ver, entonces, por ejemplo, trabajamos, por ejemplo, primero, grupos humanos. Grupos humanos es la sociedad, las personas, ¿no? Grupo, por ejemplo, de la población, ya sea de acá de Villa El Salvador, de Villa María, de San Juan de Lurigancho, de Puente Piedra, y si salimos de acá, de los distritos de Lima, Lima provincia, nos vamos de repente de la comunidad de Canta, de repente de Yauyos, etc. Si salimos de Lima provincia, nos vamos a los departamentos como por ejemplo los de Ayacucho, de Cajamarca, de Cusco. Entonces, eso es la población, ¿no? Los grupos humanos, la población. Las vías de comunicación. ¿Qué son las vías de comunicación? A ver, acá. Muy bien, ¿quién no ha participado? Vías de comunicación. A ver quién me dice. Alexandra sí participó. Lo que ingresó recién, la señorita Cruzado. Renata, ¿qué son las vías de comunicación para ti? Y acá está. Por donde podemos hablar, comunicarnos con otras personas. Ya. Esos no son medios de comunicación, por ejemplo, por celular, yo puedo conversar, ¿no? De repente que están en Estados Unidos, en Canadá, no sé. Esos serían medios, vías. Ejemplo de vías de comunicación, a ver. Muy bien, la señorita Cruzado, a ver. Diego Vilches. Ejemplo de vías de comunicación. Pueden escribir también, no hay problema. Samir me dicen mensajes. Mensajes serían medios de comunicación, ¿ya? Medios. Estamos hablando de vías de comunicación. Correcto, muy bien. Ya salió las respuestas. Sigan. Muy bien. Chiroque, pistas. Correcto. Necesitamos carreteras, autopistas. Muy bien. ¿Qué más? Carriles, ¿no? Ferrocarriles, puentes. Muy bien. Caminos. ¿Qué más? Matías me dice, muy bien. José Alonso. Veredas, muy bien, Matías. Matías Inga, también me dice túneles. Samir me dice veredas. Excelente. Ahí están las vías de comunicación. José Alonso, muy bien. Alexandra, muy bien. Vías peatonales, muy bien. Vías peatonales son qué cosa? Los caminos, muy bien. Maciel me dice, los aeropuertos, eso se llaman vías aéreas. Excelente.
Camila, Alexa me dice, ¿no? Autopistas, vías terrestres, ¿ya? Correcto, excelente. Falta otra vía. Ya tenemos vías aéreas, ya tenemos vías terrestres, tenemos, a ver, ciclovías, muy bien. Otra vía más importante, que pasan, ¿no? Que van muy bien, vías terrestres también, lo que es los trenes. Otra vía, a ver, están los barcos. Excelente, José Alonso Benítez. Vías marítimas. Correcto, acaban de hacer la clase ustedes. Mira, ¿ven? Ustedes son excelentes, chicos. Muy bien, Charco, excelente. Entonces, acá tenemos, muy bien, vamos a ver. ¿Dónde está, por ejemplo, las vías terrestres? Carreteras, ¿ya? Ahí está, autopistas, muy bien. Vías terrestres, ¿correcto? Vías marítimas, donde que vuelan aviones, aeropuertos, ¿ya? Perdón, vías aéreas. Vías aéreas, acá, donde que no salen aviones. Muy bien. Vías marítimas. Acá están las vías marítimas, donde que pueden ir, ¿qué cosa? Las grandes embarcaciones, los barcos. Muy bien. Vías bioferrarias, pues, de ferrocarriles, ¿no? Son los trenes. Muy bien, y así, por ejemplo, peatonales, los caminitos, ¿ya? Los caminos del Inca, etcétera. Esas son las vías de comunicación para poder distribuir, qué cosa, nuestros productos o para también nosotros comunicarnos con otras, ¿no? Lugares llevando nuestros productos. Esas son las vías de comunicación. Por ejemplo, ahora una de las vías de transporte, ¿no? Terrestre está un poco paralizado y eso nos trae consecuencia, ¿qué cosa? ¿No? El escasez de alimentos de la primera necesidad. Muy bien, entonces se tiene que llegar a una solución para que los precios de papa, cebolla, ajo, camote, ¿no? Todo lo que es lechuga, etcétera, no suban los precios. Muy bien, actividades económicas. Por ejemplo, en las actividades económicas estamos hablando de ¿qué? De las actividades primarias, secundarias y terciarias. Acá, por ejemplo, tenemos primarias, que es la famosa llamada agricultura. Después de la agricultura, tenemos, por ejemplo, la minería, tenemos, por ejemplo, la ganadería, tenemos también, ¿qué cosa? ¿No? La pesca. También, muy bien, tenemos la industria, ¿no? Tenemos el comercio y así sucesivamente. Entonces, esas son las actividades económicas. ¿De quién? Del hombre, ¿ya? El hombre es la pesca, correcto, Matías, gracias, muy bien, la pesca, ¿ven? Y así, pues ustedes también pueden completar, que yo me puedo olvidar. Muy bien, entonces, esas son las actividades económicas que desarrolla ¿quién? El hombre, la industria textil, muy bien, gracias, ¿no? Matías, él es Matías Chalco, y Matías Inga y la pesca que me dijo, muy bien. Entonces, la industria textil, la industria lechera, la industria automotriz, la industria, ¿qué más? De industria pesada, etcétera, todas las industrias, ¿ya? Muy bien, correcto. Entonces, esas son las actividades económicas. Los medios de comunicación, lo que dijo la señorita Cruzado, todos los medios de comunicación que nosotros podemos utilizar, como por ejemplo, escriban, a ver, o me menciona quién me dice, a ver, Joshua ya participó, sigan escribiendo, yo voy a buscar un nombre acá, a ver, la lista, ¿dónde está la lista? Acá está. A ver, Sánchez Maciel, todos los medios de comunicación. Sánchez, Maciel. Terrestre, aérea y marítima. Ya. Entonces, ahí vamos a tener bastante cuidado, ¿no? Vías y medios de comunicación son diferentes. Sí, los dos ambos son para poder comunicarnos. Muy bien. Gil Cumbias, muy bien, dime. Los periódicos, las cartas, el teléfono, el correo postal, la televisión.
Excelente, muy bien. Entonces, hay que tener bastante cuidado con medios y vías de comunicación. Cuando dice vías, estamos hablando de carreteras, ¿no? ¿De quién? De vías marítimas, vías de repente ferroviarias, de vías aéreas, eso. También sirve ¿para qué? Para poder comunicarnos, ¿no? Pero a través de qué? Llevando productos, ¿no? O de repente para poder viajar de un lugar a otro lugar. Mientras que los medios de comunicación nos sirven también para comunicar, pero ¿a través de qué? De la televisión, de redes sociales, muy bien, correo electrónicos, por teléfono, radio. Muy bien, vamos a leer todas las respuestas acá de sus compañeros. A ver, me dice Matías Chalco, me dice periódicos, revistas, correcto. Matías Inga, teléfono. Aide, teléfono. Matías Inga, correo postal. José Alonso, celulares, muy bien. Otra vuelta la señorita Jaide, me pregunta cartas. Alexandra, teléfono. Matías Chalco, radio. Matías Inga, correo electrónico. Y Alexandra, periódicos. Radio, Alexandra, televisión, Matías, televisión, José Alonso, redes sociales, correo, etcétera, y Matías Inga, internet, ¿no? Y todo lo que son los sitios web. Esos son los medios de comunicación, ¿no? Yo estoy lejos, por ejemplo, de repente, Chalco, ¿está dónde? De repente ahorita está en Arequipa, pero nos estamos viendo, nos estamos comunicando, ¿ya? Muy bien, y así sucesivamente. Agrupaciones de viviendas. Cuando hablamos de agrupaciones de viviendas, estamos hablando de edificios, ¿ya? De zonas urbanas y estas casitas de zonas rurales. Bien, entonces son esas agrupaciones de viviendas. Acá están edificios, etc. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos del medio cultural? Acuérdense, vías de comunicación, medios de comunicación, actividades económicas, agrupaciones de viviendas y finalmente grupo de personas. Esos son los ejemplos de acciones humanas. Todo eso se convierte en la historia. Pasamos. Características del espacio geográfico. ¿Por qué se caracteriza el espacio geográfico? Localización, ¿ya? Diversidad, relación e integración, temporalidad y la distribución. Cuando hablamos, por ejemplo, de la localización, no se refiere a que el lugar exacto, ¿ya? Como por ejemplo, dónde ocurrió el terremoto o dónde ocurrió algún fenómeno o hecho geográfico. Entonces, para eso utilizamos las coordenadas geográficas, al norte, al sur, al este y al oeste. ¿Ya? Entonces, localización es la ubicación, el lugar exacto. ¿A través de qué? A través de las coordenadas geográficas. Diversidad. Tenemos diferentes tipos de componentes, ¿ya? Diferentes tipos. Hay una variedad. Cuando dice diversidad, hay variedad. Relación e interacción. Siempre estamos relacionando, actuando. ¿Con qué? Con todo el espacio geográfico, siempre constantemente. Temporalidad o cambio, ¿no? Siempre las cosas van cambiando, nada es estático, ¿no? Cuando vi El Salvador hace 50 años, aquí, cuando llegaron sus abuelitos, sus papis, etcétera, muy bien, todo era un campo. Miren cómo hoy en día ha cambiado, ¿no? Hoy día tenemos fábricas, tenemos autopistas, ciclovías, parques, etcétera. Y de aquí a 50 años o a 10 años, etcétera, Vía El Salvador cambiará y nosotros también nuestra mentalidad. Muy bien, y finalmente la distribución. Es la manera en que se organizan los componentes, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan ser dispersos a diferentes lugares. ¿A través de qué? A través de las vías de comunicación. Si Matías es fabricante de zapatos, él puede exportar,
¿no? A diferentes países o también aquí en el mercado, ¿no? Nacional. Esa es la distribución. Una buena distribución se tiene que hacer. ¿Correcto? Entonces, estas son las características. Cuando yo les pregunto cuáles son las características del espacio geográfico, distribución, localización, diversidad, relación y temporalidad del tiempo. Pasamos a los componentes del espacio geográfico. Cuando hablamos de los componentes, mira acá, siempre va a estar relacionado con la naturaleza y el hombre, pero cambian los nombrecitos, ¿no? ¿Cómo cambian los nombrecitos? Ustedes se dan cuenta. Primer componente, componentes naturales. Todo lo que nos ofrece la naturaleza, como por ejemplo, volcanes, ¿no? Agua, o sea, ríos, lagos, etcétera, animales, flora, y así sucesivamente. Todo lo relacionado con la naturaleza. Componentes políticos. Cuando hablamos de los componentes políticos, estamos hablando del gobierno, ¿ya? De las instituciones gubernamentales. Acá en el Perú, por ejemplo, la máxima autoridad es el presidente de la República, quien nos va a orientar, quien nos va a guiar. Y por lo tanto, acá en El Salvador, la máxima autoridad, ¿quién es? Es el alcalde, ¿no? ¿Cómo se llama el alcalde? Kelly Íñigo Peralta, creo. Muy bien. Si por haber en una comunidad, en una manzana de cada grupo, hay un secretario general, ¿no? Que siempre está de repente perifoneando cómo van las cosas, etc. Entonces, en la casa, por ejemplo, ¿quién es la máxima autoridad? Mamá y papá. ¿Qué pasa si mamá, papá no está? El hermano mayor, ¿no? Que se hace cargo de los hermanos menores, etc. Muy bien, pues dándose una responsabilidad. Entonces, esos son los componentes políticos, gobierno, ¿correcto? Cuando hablamos de componentes naturales, es el paisaje, ¿ya? Componentes económicos, todos los recursos naturales, como por ejemplo son las actividades económicas que realiza el hombre. La industria, por ejemplo, me decía Matías y sus compañeros, la industria de lácteos, la industria, por ejemplo, peletera es cuero, ¿ya? La industria oleaginosa, ¿no? Oleaginosa es todo lo que son de aceites, ¿ya? Que elaboran aceite. Muy bien. La industria, por ejemplo, de, a ver, otra industria de alimenticia, todo lo tipo de alimentos. La industria automovilística, ¿no? De automóviles que van fabricando. Y así sucesivamente, todo tipo de industria. La industria textil, me decía, lo que, por ejemplo, hacen telas, ¿no? Telas, etcétera. Y aquí, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, el comercio, ya sea interno o externo. De eso se trata estos componentes económicos. Se refiere a los recursos naturales. ¿Qué más? El componente culturales, todos los vestigios que nos deja el hombre, como por ejemplo, nuestras costumbres y tradiciones. Cuando, por ejemplo, viajan ustedes a Machu Picchu, lo primero que vamos a ver, ¿qué cosa? Una feria artesanal. Entonces, los artesanos hacen sus productos para la venta de ese lugar, ¿no? Ofreciendo sus productos. Y también, por ejemplo, su feria gastronómica, sus carnavales, ¿no? De repente sus danzas, alguno de sus costumbres. Todos son los componentes, ¿no? Culturales. Y los componentes sociales, se trata de que de la población, o sea, el pueblo. En la costa, de otra manera, en la región andina y en la selva amazónica, ¿ya? O sea, la sociedad. Nosotros siempre estamos en sociedad, es un conjunto de personas hace la población. Entonces, repito, componentes naturales, paisaje. Componentes políticos, gobierno. Componentes económicos, todos los recursos naturales. Componentes culturales, nuestras costumbres, tradiciones. Y componentes sociales, la población.
Muy bien, aquí ustedes tienen ya con letra, mira, ¿ven? Ahí está. Muy bien, ¿quién me lee todo esto? A ver, voluntario. Yo. A ver, hay dos que han levantado la manito. A ver, ¿quién? Samir y Luana Silvestre. A ver, democráticamente, a ver, Alexandra también. A ver, entre las dos mujeres, al varón le vamos a dar muy bien, Camila también, todas mujeres, muy bien. Como hay un varón, muy bien, Samir. Excelente, los niños que han participado muy bien. Samir, léelo todo. Componente del espacio geográfico. Componente natural. Cuerpos de agua, volcanes, relieves, flora, fauna, clima. Componente social. Personas, población, clase social, niños, niñas. Componente cultural. Costumbres, tradiciones, festividades, ferias, carnaval. Componente político. Límites territoriales, organización, instituciones, gobierno. Económico. Componente económico, turismo, industria, zona minera, zona petrolera. Genial, mira, ¿se dan cuenta? En el otro lado habíamos colocado ¿qué cosa? Con imagen, ¿no? Y acabo de hablar, ¿no? Todo con imagen, mira, con dibujito, todo esto. Ahora, de todo lo que hemos hablado, ahí está. Naturales, ¿qué cosa era? Naturales, lo que era el paisaje. Muy bien, acá vemos volcanes, diferentes tipos de volcanes, podemos encontrar con volcanes activos, durmientes, etc. Cuerpos de agua, hidrosfera, ya sea en los ríos, en los lagos, todo lo que es relieve, ¿no? Ya relieve, las montañas, mesetas, etc. Flora, fauna, clima. Ustedes ya saben qué cosa es flora, ya saben qué cosa es fauna y qué cosa es clima. Se fue por acá, ¿no? Población. ¿Qué hace la población? Son los componentes sociales. Toda la población. Cultural. Todas nuestras costumbres y tradiciones. Festividades, ferias, danzas, bailes, comidas. Todo lo que es la parte cultural. Político, ¿no? Acá están límites territoriales. Por ejemplo, el Perú al norte limita con Ecuador y Colombia. Al este con quién? Con Brasil. Al sureste con Bolivia y al sur con Chile. ¿Y al oeste con quién limita Corrales del Perú? Al oeste. A ver, Corrales. No me escucha, creo. Voluntario. Lo que habían levantado la manito. A ver, al oeste, ¿con quién limita el Perú? A ver, Nicolás. Están los pececitos ahí. El Océano Pacífico. Correcto, exactamente con el Océano Pacífico no, pero el Mar de Grau, ¿ya? El Mar de Grau, porque aparte hasta el Mar de Grau ocurre el límite con las 200 millas, y de las 200 millas para el otro lado ya es el Océano Pacífico. ¿Se acuerdan? Océano y mar, ¿no? Son cosas diferentes. Océano es un todo y mar es la porción de ¿qué? Porción de océano. Y playa es la porción ¿de qué? Porción de mar. Dime, Camila. Camila, la otra parte va a leer. Muy bien, Camila. Camila Chilo, muy bien, a ver. Ya, económico, pasamos a lo que es político, gobierno, ahí está, gobierno. Económico, todo lo que es los recursos naturales, ¿no? El turismo, para viajar, industria, zonas mineras, ¿se acuerdan que nosotros podemos traer todo tipo de minerales? Zona petrolera tenemos donde, por ejemplo, en Amazonas, ¿no? En Loreto y tenemos en Piura, pero en pocas cantidades, y ese, ¿no? El petróleo crudo se lleva a otro lugar, ellos lo procesan y a nosotros nos ven. Imagínate, si nosotros tendríamos petróleo, seríamos ricos. Geosistema. ¿Qué es el geosistema? Muy bien, el famoso geosistema. El geosistema está compuesto por hidrosfera, atmósfera, biosfera y geosfera.
Hidro es agua, atmo es oxígeno, bio es vida, geo es la parte, ¿no? Litosfera de la Tierra. Dice que el geosistema es el resultado del dinamismo de la Tierra. ¿Se acuerdan los elementos de quién? Del espacio geográfico. Ahí está. Litosfera, hidrosfera, atmósfera. ¿Correcto? Muy bien, y por lo tanto, todo esto está relacionado con la atmósfera, con el tiempo y el clima. Y esto dan compuestos como factores que van a modificar todos estos elementos, ¿no? Del viento, de la presión atmosférica, que van a originar una variedad de climas. Y genera la variedad de vegetación. Hidrosfera se manifiesta a través del ciclo del agua, ya sean aguas oceánicas o aguas continentales. Y la litosfera es el resultado de las fuerzas internas y externas de la geodinámica de la Tierra, que las fuerzas internas se van a relacionar con las placas tectónicas. Las placas tectónicas que generan el choque, ¿no? Entre uno y otro y generan movimientos, ¿qué cosa? Movimientos sísmicos, temblores, terremotos, etc. Y las fuerzas externas por las erosiones, la erosión kárstica, la erosión fluvial, la erosión eólica, etc. Y así van moldeando o van formando, ¿no? El relieve de ¿qué? Del territorio terrestre. Esto relacionado con ¿quién? Siempre con el hombre. Ahí está, el geosistema, ¿no? Es el concepto. En el geosistema, ¿qué cosa vamos a ver? Inorgánico, orgánico, ¿no? Y el antrópico. Inorgánico, lo que no tienen vida, ¿está bien? Bien, por ejemplo, todo lo relacionado que es el concepto. A ver, regresamos. Algo pasó. Ahí está. Muy bien, dice que el geosistema es un conjunto de todos los elementos relacionados que le hemos mencionado. Y por lo tanto tiene, ¿qué cosa? Tienen hidrosfera, geósfera y atmósfera. Muy bien, y por lo tanto, ¿cuáles son sus elementos, ya, del geosistema? Los elementos del geosistema son estos, ¿mira? Orgánicos, ¿ya? Orgánicos, no orgánicos, o sea, abióticos lo que no tienen vida, ¿ya? Son inorgánicos. Biológicos o abióticos, lo que tienen vida. Y acá está el hombre. Antrópico es el hombre, ¿correcto? Y entonces cuando hablamos, por ejemplo, de inorgánico, orgánico y antrópico, en el abiótico están quienes, suelo, clima, relieve y recursos naturales. En el biótico está la flora y la fauna, y en el antrópico están los grupos humanos, actividades económicas y el Estado. ¿Cuáles son elementos del geosistema? Abiótico, biótico, antrópico. Esos son los subsistemas de ¿quién? Del geosistema. No tienen vida, tienen vida, y el hombre que va a representar. Muy bien. Tenemos los cambios en el geosistema, ¿no? Por ejemplo, cuando se generan los cambios, por ejemplo, los huracanes, terremotos, incendios forestales, ¿no? Provocados por el hombre o también por la propia naturaleza. Entonces, tenemos, ¿qué cosa? Fenómenos geográficos. ¿Qué son los fenómenos geográficos? Son procesos o eventos completamente naturales, que pueden ser de repercusión mundial, un terremoto, ¿no? Imagínense. Muy bien, y a la vez estos fenómenos geográficos se subdividen en fenómenos físicos, en fenómenos geográficos o biológicos y fenómenos humanos, que el hombre también va a provocar, ¿no? De hecho, un fenómeno de gran magnitud. Otro, hechos geográficos, obras o acciones de quién, del hombre, que van cambiando, por ejemplo, que va transformando, derrame de petróleo, ¿no? También, ¿qué más? Por ejemplo, puede ser incendios forestales, las bombas atómicas, la explosión de las bombas atómicas, etc. Otro, por ejemplo, tenemos agentes geográficos. En los agentes geográficos está el hombre y la naturaleza. Los dos van a cambiar. Por ejemplo, el viento, las lluvias, ¿no? Cuando llueve, genera ¿qué cosa? Lluvias torrenciales, huaicos.
el hombre siempre va a transformar su medio, haciendo represas, haciendo, por ejemplo, lagos artificiales, haciendo de repente viviendas, etc. Entonces, de esa manera va transformando el medio natural o llamado también el geosistema. ¿Correcto, estimados estudiantes? Nuestro tema de hoy termina acá. Hasta la próxima clase. Bendiciones y muchas gracias por su participación y por estar atentos. Felicitaciones a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Conmigo será pues hasta la próxima clase. Nos vemos, queridos estudiantes. Chao, Chao, Miss. Miss. Chao, No, Miss. Chao, Miss. Chao, Miss. Chao, nos vemos, nos vemos. Chao, Miss. Chao, Miss.